Buen día, hermanos. Gracias. Igual ya no me puedo contagiar de nada más. Tuve todas las enfermedades habidas y por haber, así que... bueno, decir que disfruto cada vez que vengo acá es poco, porque bueno, uno no extraña el lugar que deja, ¿no es cierto?, allí en Morón, porque uno se siente como en casa, hay hermanos muy queridos, y esto que acabamos de hacer, en primer lugar, recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, es lo que nos alienta a seguir adelante. En segundo lugar, ver que Juan y Noé, faltaban dos abuelos acá, ¿eh? Sí, faltan los abuelos Pi. El domingo que viene. Lo que pasa es que ellos están allá atendiendo la obra en Avellaneda. Así que felicitaciones también a los abuelos y por supuesto a los papás, que son quienes van a criar, los que no van a dormir, los que van a comer a deshora, ¿no es así? Pero es un gozo enorme cuando tenemos en nuestros brazos hijos para la gloria de Dios. Cuando Karina quedó embarazada de Nadir, de nuestro primer hijo, hicimos un trato con Karina y con Dios. Señor, que no nazca si no va a ser tu hijo. Y lo mismo hicimos con Natille. Señor, mi hija menor. Señor, que no nazca si no va a ser tu hija. Y gracias al Señor hoy día están los dos casados, ya somos abuelos y por supuesto los dos congregados en el Señor. Y el Señor cumplió porque es fiel al pedido de sus hijos. Y es por eso que estamos pidiendo también por la vida de este pequeño Axel David. Pensé que le ibas a poner Axel David Elim, porque son fanáticos de Elim ustedes. Bueno, el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en algo que el Señor puso en mi corazón para poder ver. Ustedes saben que aquellos que nos llamaron cristianos a nosotros no fueron los propios cristianos, sino que fueron aquellos no convertidos que veían a los cristianos caminar en el camino y entonces les dijeron cristianos, nos dijeron cristianos. En realidad en la era primigenia o en la iglesia primigenia no nos llamaban cristianos, nosotros nos pusimos otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? A ver, a los pastores del lugar les digo que no digan nada, por favor, pues ya lo saben. ¿Cuál es ese nombre que los propios cristianos se pusieron? A ver, si se acuerdan. Si no, vamos a ir haciendo memoria a través de Mateo capítulo 24, versículo 5. Vamos a leer Mateo 4, versículo 5. Dice así la palabra de Dios en 4:25. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. No sé si se van dando cuenta un poquito. Bueno, le seguía al Señor la gente, ¿no es así? Lucas 5:28. A ver si ustedes me terminan diciendo cómo se pusieron los primeros cristianos de la iglesia primigenia y qué nombre tenían. Versículo 28 del capítulo 5 de Lucas dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Está hablando de Leví, uno de los que pasaron a ser discípulos del Señor. Era justamente un publicano, una persona odiada en ese entonces, y entonces ahí vemos que a otra persona le seguía al Señor. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y por último, Marcos capítulo 14, versículo 54. Por supuesto que ninguno de estos versículos dice la palabra clave. No es así, lo van a tener que descubrir ustedes. Marcos 14, versículo 54 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Bueno, la palabra seguidor no es, se los digo yo. La palabra seguidor que se pusieron ellos no es. ¿Cuál es la palabra que ustedes creen que los primeros cristianos se pusieron antes de ser llamados justamente hasta el día de hoy cristianos? Muy bien, los del camino. Nosotros somos los del camino. ¿Y por qué se llamaban los del camino? Bueno, porque lo encontraron a Jesús en el camino, en primer lugar. Cada vez que el Señor pasaba por ciudades y aldeas, el Señor iba por el camino buscando gente y predicando la palabra y sanando enfermos. Y cada una de estas personas o multitudes que nosotros acabamos de leer que le seguían por una cuestión clave, que era que el Señor tenía autoridad,
que era que el Señor no solamente que hacía bienes a las personas con las cuales Él tenía relación o se acercaba a esas personas, siempre el Señor terminaba bendiciendo la vida de esas personas a las cuales se acercaban. Y por lo tanto, ese acercamiento que tenían estas personas al Señor Jesucristo, tenían en su vida una condición o un condicionante especial, que el Señor llamaba a su corazón para que sean sus seguidores. ¿Y por qué ellos comenzaron a llamarse los del camino también en segundo lugar? Porque la gente empezaron a llamarle los discípulos, los siervos del Galileo, los hijos de Dios, los que se llaman hijos de Dios, los cristianos, los del Nazareno, como los musulmanes llaman hasta hoy día a aquellos que somos cristianos, pero llamarse justamente los del camino muestra que la fe de aquellos que seguimos al Señor es dinámica, que está en movimiento, que es una fe que no puede estar paralizada, que es una fe que tiene acción. Y es por eso que ellos veían al Señor Jesucristo moverse todo el tiempo. El Señor Jesucristo no estaba estático y venían a Él para verlo, sino que Él iba y buscaba las multitudes y entonces tenía compasión de ellas. Ahora, Mateo dice clarito en capítulo 9, versículo 35, el Señor recorría ciudades y aldeas. Hoy los cristianos no recorremos ciudades y aldeas, estamos estáticos, ¿no es así? Estamos estáticos en un lugar, pero es importante, hermanos, que podamos tener esta relación con Dios pensando en lo que el Señor hizo y nosotros seguir las pisadas del Maestro, empezar a volver a recorrer ciudades y aldeas. Pero en tercer lugar también los llamaban o se llamaban los del camino porque sabían que no eran ciudadanos de esta tierra, sino que estaban de paso en este mundo. Y entonces ellos decían, estamos camino a la casa del Padre. Juan capítulo 14 dice, vamos camino a nuestra casa, a la casa que el Señor Jesús prometió preparar para aquellos que fueran sus discípulos. Y en estas tres condiciones se ve un llamado para que la iglesia de hoy día vuelva a llamarse, si bien no vamos a llamarlo ni tampoco vamos a cambiar el título de la iglesia, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, en Morón solamente Iglesia Cristiana Evangélica, pero sería lindo que nos vuelvan o nos volvamos a reconocer nosotros mismos que somos los del camino del Señor, los del camino de la obediencia al Señor, los del camino por los cuales nosotros estamos de paso en este mundo y no estamos tan aferrados a este mundo para que este mundo nos aturda con aquellas cosas que nos ofrece. Ahora, quiero en 20 minutos tratar solamente 6 puntos especiales que tienen que ver justamente con una iglesia primigenia que se puede repetir en este tiempo en el cual cada uno de nosotros estamos viviendo. En primer lugar, la iglesia primigenia es la iglesia del comienzo de ese camino. En segundo lugar, la iglesia perseverante, la que anda en el camino. En tercer lugar, la iglesia compasiva, la que tiene una actitud diferente cuando está en el camino. En cuarto lugar, la iglesia dependiente, la iglesia que tiene seguridad en Cristo cuando está en el camino. Quinto lugar, la iglesia expandida, la multiplicación en el camino. La iglesia va multiplicándose en almas salvadas. Y en sexto lugar, la iglesia esperanzada, llegar al final del camino. Hay un himno que cantábamos y una de las estrofas decía que con el Señor íbamos a ser felices para siempre, ¿no? Bueno, hay una película que tiene que ver mucho con esto, no sé si ustedes vieron Shrek, y dice cuando llegan al lugar donde estaban los padres de la princesa, felices por siempre, ¿no? Bueno, eso era solamente una utopía, pero para nosotros no lo es. Cuando estemos en la casa del Padre Celestial, esta utopía que es para muchos seres humanos será una realidad. Para nosotros seremos felices por siempre, pero no solamente cuando lleguemos a la casa del Padre, sino mientras estemos en la tierra. Puse acá una ayuda a memoria para mí y para poder expresarles a ustedes qué significa una iglesia primigenia. Bueno, el comienzo del camino. Cuando las mujeres fueron a la tumba a ver al Señor Jesucristo y llevar especias aromáticas para ungir su cuerpo, ellas se preguntaban entre sí, ¿quién nos removerá la tierra, la piedra? Y entonces ahí encontraron, cuando llegaron a la tumba, que la piedra estaba removida, no por los hombres, no por los soldados, sino por los ángeles de Dios que habían removido la tierra porque el Señor había resucitado. Y entonces ellas tuvieron que cambiar la visión.
Y era una visión especial la que las mujeres tuvieron que tener para poder saber que ya no había ser humano que pudiera remover la piedra de nuestra vida, la piedra que teníamos cada uno de nosotros que estorbaba que llegáramos al Señor. Hay estorbos en nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes que aquella persona que escuchaban al Señor, el Señor decía que a veces había personas que ponían estorbos en la vida de otras personas y dice, mejor le fuera a tomar una piedra de molino y tirarse al fondo del mar? ¿Por qué? Porque poner estorbos justamente a un pequeñito que está creciendo en el Señor, escuchando la palabra de Dios, es como para Dios un pecado tremendo, terrible, para todo aquel que hace este tipo de pecado, estorbando la llegada de una persona a los pies del Señor. Pero también podemos ver que hay piedras que no son de estorbos, como por ejemplo lo fue en un momento Pedro, pero después, como era su propio nombre, Pedro, Petra o Piedra, cuando el Señor les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Bueno, algunos dudaban, otros no hablaban de sus discípulos, pero Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, el Padre Celestial, el Espíritu de Dios. Y es ahí entonces nosotros encontramos que el Señor termina diciendo, sobre esta piedra, sobre la misma persona del Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. El fundamento es la iglesia. Y ahí nosotros encontramos que el comienzo del camino tiene que tener un fundamento. ¿Cuál es este fundamento que tenemos que tener nosotros? Es el Señor. El fundamento que tiene cada uno de los hijos de Dios es la persona del Señor Jesucristo. Y en esto estamos tranquilos. Por eso que la iglesia primigenia crecía tanto, la iglesia del primer siglo creció tanto. ¿Por qué crecía? Porque estaba fundamentada en la roca que es Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos, aquella roca que nadie podía mover, aquella roca que nadie podía destruir. Por supuesto es una comparación alegórica. Pero también la palabra de Dios dice que aquellos que estaban en el camino eran perseverantes. En segundo lugar, una iglesia que perseveraba, una iglesia que andaba en el camino feliz, andaba en el camino alegre, andaba en el camino con una alegría extraordinaria porque tenían un alimento sólido en sus vidas y ese alimento era la palabra de Dios. Hechos 2:42 dice que los que habían creído estaban todos juntos, ¿no es cierto? Y perseveraban. Esta palabra de perseverar significa ser constantes. Esta palabra perseverar significa que a través del alimento sólido que tenían, que era la doctrina de los apóstoles que se desprendía de las enseñanzas del Señor Jesucristo, hacía que el fundamento estuviera firme en su palabra. Y hermanos queridos, me alegra escuchar que ustedes estudian la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que va a llenar el alma y el corazón de la persona. Y cuando vengan problemas de tormenta y de dificultad, cada uno de nosotros sabrá en qué roca o a qué roca aferrarse. Ahora, cuando nosotros vamos a las expresiones de Hechos 24:22, dice la palabra de Dios también en Hechos 9:2, dice que cuando el apóstol Pablo, siendo Saulo, iba por el camino, del camino de Jerusalén a Damasco para buscar a los del camino, a los de este camino, eran visiblemente reconocidos por Saulo o por los enemigos del Señor. ¿Cómo eran reconocidos? Por su accionar, por su actuar, por su valentía, por su forma de ser, por su forma de expresarse, por su forma de hablar. Porque Saulo no creo que preguntara uno a uno, ¿vos sos del camino? ¿Vos sos del camino? Es como si viniera alguien acá que odia a los cristianos y dijera uno por uno, ¿quién es del camino acá? Está claro que nosotros somos del Señor. Está claro que nosotros seguimos a Cristo. Pero cuando iban Saulo por el camino que iba a Damasco, cuando iba justamente a una ciudad donde era ajena al pueblo de Israel, era una ciudad en la cual había judíos, pero no eran todos judíos, había mucha gente pagana, y era una ciudad donde había muchos cristianos que habían huido de la persecución de Hechos capítulo 8 después de la muerte de Esteban. Allí en ese lugar, entonces Pablo decía, tenemos que exterminar a aquellos que se llaman los del camino porque están trastornando la vida y la mente de muchos. Por supuesto, no era que trastornaba, sino que cambiaba la vida. Ahora,
En tercer lugar, no solamente una iglesia perseverante, sino una iglesia compasiva. ¿Qué significa ser una iglesia compasiva? Bueno, lo aprendemos del Señor Jesucristo. Marcos 6:34 dice que el Señor, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, una iglesia compasiva es una iglesia a la cual nosotros podemos comparar en dos situaciones, si tuviéramos que dar dos ejemplos. Bueno, ¿la iglesia es un ejército? No. Se ha dicho muchas veces esto, pero la iglesia no es un ejército. La iglesia es una familia. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es un hospital de almas. A la iglesia que componemos todos nosotros, venimos todos aquellos a reunirnos, los que componemos el cuerpo de Cristo, para curar las almas de otros, porque nuestras almas también fueron curadas por la misma persona del Señor Jesucristo. Y el mejor medicamento que nosotros tenemos, ¿cuál es? La mejor vacuna que nosotros tenemos, si tuviéramos que hablar en este sentido figurado, ¿cuál es? El mismo Señor Jesucristo. Él dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y es entonces cuando todos aquellos que vienen con cualquier diagnóstico a los pies del médico divino, nosotros sabemos que la cura está permanente y para siempre de su parte. Aquella iglesia compasiva era la actitud que los cristianos tenían cuando caminaban y vivían la vida de Cristo, y por eso se llamaban los del camino. Los cristianos eran los del camino por su actitud y eran reconocidos por su forma de vivir. No eran reconocidos por su maltrato, como pasa hoy, como muchos cristianos maltratan a otros cristianos. No eran reconocidos de esta manera, sino eran reconocidos por el amor, porque la Biblia lo expresa así. Por nuestro amor, por el amor que nos tenemos entre nosotros, seremos conocidos por los de afuera, y los de afuera desearán entrar a las filas de aquellos que componemos a este pueblo que nos llamamos desde el principio los del camino de Jesús. Por eso que el mismo Señor que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por medio mío, si no es por mí. Y entonces aquellos primeros cristianos decidieron llamarse, nosotros somos los de ese camino, los del camino de la vida, los del camino que nos lleva al Padre, los del camino que tenemos una vida pasajera en la tierra, pero una vida eterna en los cielos. Pero mientras estamos en la tierra, mientras estemos en la tierra, disfrutaremos con alegría y felicidad. No seremos aquellas personas que estaremos con rostros adustos, como enojados con la vida, o como enojados con el mundo, sino personas que disfrutan la vida que Dios nos dio en la tierra, porque esta tierra la creó Dios. Si bien está gobernada en este tiempo por Satanás, la creación sigue vigente porque esta tierra le pertenece a Dios. Y yo la disfruto de una fruta que como durante el día, disfruto de la comida que es creación de Dios, por más que las mujeres o los hombres la hagamos en la cocina, ¿no es así? Disfruto de lo que nosotros podemos trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo lo creó Dios. Antes de que el hombre cayera, Génesis capítulo 2, ya el huerto del Edén estaba siendo atendido por Adán. Y por supuesto cada una de las cosas que nosotros podríamos nombrar, que serían interminables, de las cosas que Dios creó para que disfrutemos. Y hermanos, una gran pregunta antes de seguir al otro punto número 4. ¿Estamos disfrutando de la vida que Dios nos dio como hombres y mujeres de este camino? ¿Y estamos disfrutando a Dios en nuestra vida? ¿Disfrutamos al Señor todo el tiempo en nuestra vida? ¿Es un disfrute tener al Señor en nuestro corazón, leer la palabra de Dios? ¿O es un castigo tener que abrir la Biblia todos los días en nuestra casa? ¿O es un castigo tener que hacer un devocional o un estudio bíblico? ¿Disfrutamos a Dios cuando vamos a Él en oración? ¿Cuando le pedimos a Dios que no nos suelte de la mano porque dependemos de Él? Una iglesia con una actitud tremenda en el camino que hacía que la iglesia se sintiera completamente dependiente. En cuarto lugar, cuando nos sentimos dependientes es lo que encontramos en nuestra vida, la seguridad en Cristo. En sus manos estamos seguros. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no es cierto?
En sus manos y solamente en sus manos nosotros estamos seguros. Y entonces la palabra de Dios nos dice que también estemos firmes con aquella libertad con que Cristo nos hizo libres, pero sujetos a Él. No sujetos nuevamente al yugo de esclavitud en el cual nos encontrábamos muchos de nosotros en algún tiempo, en otro tiempo, pero ya no. Ahora, cuando nosotros encontramos esta seguridad en el Señor y a través de la oración nosotros le pedimos auxilio permanentemente, vamos a ver que esta iglesia dependiente se transformaba en una iglesia poderosa cuando dependía del Señor en la oración. Cuando, por ejemplo, Pedro estaba preso en Hechos capítulo 4 y la iglesia estaba unida, reunida para clamar a Dios para que Dios fuera el que estuviera en control y en su soberanía Él pudiera actuar de la manera que Él ya lo tenía planificado. Era tan importante para la iglesia primigenia depender de Dios que cada situación, cada vez que ellos se movilizaban para un lado y para el otro, como encontramos en Hechos capítulo 13, nosotros vamos a ver que oraban a Dios para saber qué es lo que debían hacer. Y el mismo apóstol Pablo, cuando se convierte, le pregunta y le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una iglesia dependiente es aquella iglesia que cree y sabe que el Señor debe ser el centro, porque si no se destruyen, las manos del hombre la destruye. Y vaya que la mano del hombre ha destruido muchas iglesias. Si no, vayamos a Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, cuando el Señor aconsejaba, cuando el Señor reprochaba y recriminaba que le estaban dejando, que habían dejado el primer amor, que ya no se estaban comportando como en el tiempo que se habían convertido al Señor, que ya no le estaban obedeciendo, que estaban siendo inclinados hacia otras doctrinas. Y entonces nosotros vemos por el pasar de los años de la historia cómo ninguno de esos lugares quedó en pie. El candelero fue sacado de su lugar por el obrar de los hombres, por el malobrar del ser humano. Por eso que la iglesia debe ser cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Que la iglesia debe estar dependiente de Cristo permanentemente, porque Cristo es la cabeza. Cristo es quien gobierna. Y cuando Cristo gobierna, la iglesia está en paz. Cuando Cristo lo gobierna, la iglesia se nutre, la iglesia crece, las almas se salvan, las personas vienen al Señor, porque seguimos llamándonos los del camino al Padre. Ahora, en quinto lugar, una iglesia expansiva, la multiplicación en el camino. ¿Qué significa esto, la multiplicación en el camino? Hace mucho tiempo, muchos años, y gracias a Dios no se canta más esa canción, había una canción que decía: somos un pequeño pueblo muy feliz. Qué canción infeliz esa, ¿no? Era una canción que hablaba de la felicidad, pero una canción infeliz. Era la canción de la comodidad de los cristianos. Somos un pequeño pueblo y estamos muy felices. Los demás que se mueran, no pasa nada, que se vaya al infierno, no importa. No. Tiene que ser un gran pueblo, porque la Biblia dice que millones de pie se levantarán en el cielo los salvados. Apocalipsis capítulo 4 dice que millones de millones estarán de pie alabando y adorando al Cordero, o sea, a Cristo, al Salvador. No somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un gran pueblo en todo el mundo, muy feliz. De toda la historia del cristianismo, miles y millones de personas se salvaron, se salvan y se tienen que salvar por nuestra predicación, por nuestro hablar. Por eso que, hermanos queridos, que hay una frase que yo anotaba para mí, no para ustedes, sino para mí, que lo leí de un libro y que me quedó en el corazón. Clama por los tuyos. Clama a Dios por los tuyos. ¿Qué significa clamar a Dios por los tuyos? Lucas capítulo 16 dice la expresión de dos personas de la historia que relata el mismo Señor. Uno muere y va al paraíso, ¿no es cierto? Y otro al seno de Abraham. Y otro muere y va al Hades o al infierno, o lo que se llamaría el infierno. Y entonces le dice, después de tener una conversación con Abraham, le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje con su dedo un poquito de agua en mi lengua, porque estoy atormentado. Pero eso no era lo más importante de esa situación. Lo más importante, dice, envía gente, envía ángeles, envía mensajeros, envía a personas, ¿para qué? De acá, de este lugar, para que mis hermanos no vengan a este infierno, a este tormento, a esta situación.
Y entonces, ¿cuál era la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, por más que mandemos un ángel, no creerán, porque no creyeron tampoco a Moisés y a los profetas. Clama por los tuyos. ¿Qué significa? Clama por los tuyos y predicale el evangelio antes de que sea tarde, antes de que no tengas tiempo, antes de que ellos ya no puedan escuchar el evangelio, antes de que ellos pasen a la eternidad. Por eso que una iglesia expansiva era una iglesia que se multiplicaba en el camino. Los del camino se multiplicaban en el camino. Y era tan grande la multiplicación que el Imperio Romano y el Sanedrín judío decidió no mandar más perseguidores de los del camino después de Saulo. ¿Por qué? Porque tenían miedo y decían, me lo van a convertir también si mando a otro Saulo. Si mando un segundo, un tercer Saulo con ejército, con lo que sea, de alguna u otra manera, no sé qué poder tienen estos los del camino, que se van a convertir también. Y no era el poder de los del camino, era el poder de aquel que había hecho el camino. Por eso el Señor decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hermanos queridos, la multiplicación en el camino se tiene que dar por estas situaciones que voy a leer ahora. No lo busquen, lo voy a leer desde aquí. Hechos capítulo 6, versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuanto más se enseñaba la palabra de Dios, no era circo y pan, no eran luces estridentes, era la palabra de Dios, que es profunda, es eficaz, es poderosa para cambiar el corazón de las personas. Y entonces cuando crecía la palabra del Señor en el corazón de los cristianos, impactaba en el número de más discípulos y se multiplicaban los discípulos. Ahora Hechos capítulo 12, versículos 22 y 24. El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. No queremos escuchar la voz de los hombres. No queremos escuchar las historias de los predicadores. No queremos escuchar los viajes que los predicadores hacen. No queremos escuchar lo bueno que somos los predicadores. Queremos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está escrita aquí. No hay otra. Y es por eso, queridos hermanos, que la gente se multiplicaba. Termina diciendo esa misma expresión. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba la misma palabra del Señor en el corazón de las personas. Era bien apropiada. Ahora, una iglesia expansiva, la multiplicación en el camino, se da también por Hechos capítulo 19, versículo 20. Así crecía, y esta palabra que quiero, hermanos, que tomemos muy en cuenta, prevalecía por sobre otras palabras, por sobre otros consejos, por sobre otras individualidades que ustedes escuchan en las redes sociales y ven en las redes sociales. Vieron que hay en este tiempo un montón de cristos que tratan de salvar a la humanidad, disfrazándolo como si fuera el Cristo, el Salvador, pero en realidad no lo es. Pero dice, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene poder y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Y si no está actuando en la vida de aquellos que nos llamamos los del camino, de aquellos que nos llaman cristianos, de aquellos que debemos caminar con Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, la palabra de Dios no será eficaz para nosotros, por lo tanto no será poderosa tampoco para aquellos que escuchan la palabra del Señor. Ahora, una iglesia expansiva es aquella que permanentemente se multiplica en el camino, sabiendo que en primer lugar tengo que hablarle a los míos. Muchos de los míos todavía no son de Cristo. Muchos de los tuyos tal vez todavía no son de Cristo. Y es muy bueno que nosotros pensemos en ellos para poder salvarlos. En último lugar, y terminando ya, una iglesia esperanzada. Escucho en este tiempo cristianos quejarse todo el tiempo. Me duele el juanete, me duele la oreja, me duele el oído, tengo esta enfermedad, tengo esta otra, me quedé sin trabajo, este gobierno no me aumenta el sueldo, este gobierno dice no hay plata, ¿no es así? Todo el tiempo el cristiano quejándose. El cristiano poniendo en las redes sociales, estoy a favor de volvé Cristina, volvé Nelson, volvé Menem, o sea, ya no saben qué hacer. Ahora, hermanos queridos, nosotros tenemos la gran solución en la palabra de Dios. No somos ciudadanos de este mundo. Vivimos en la tierra, pero no estamos confiados en que si el trigo crece, porque el trigo va a crecer.
No estamos confiados si vamos a poder comprar 1 kilo más o 1 kilo menos. Estamos confiados de que al justo no le faltará el pan en la mesa. De que el Hijo de Dios es sostenido por la presencia y el poder de Dios y la provisión de Dios. Ahora, una iglesia esperanzada es una iglesia que vive en este camino y está esperanzada de disfrutar de este camino que el Señor nos preparó desde ahora a la eternidad, pero también de llegar al final del camino. Muchos hermanos se han adelantado ya y están ya en la eternidad. Dejaron de ser los del camino, porque pues están en la casa del Padre. Y muchos otros hermanos están partiendo a la eternidad. En enero estuve internado 10 días por una neumonía que parecía una tuberculosis. Y yo, como le había dicho el año pasado también al Señor, 3 neumonías en menos de 8 meses tuve. Y Señor, digo, ya está, listo, estoy jugado, listo, me voy despidiendo de nuevo. Ya me había despedido varias veces cuando tuve el COVID y claro, no, Marce, no te mueras. Perdón, yo no me voy a morir, yo voy a dormir. Yo me voy a ir con el Señor. No le tengo miedo a la muerte, porque estamos de paso en este mundo, hermanos. Y si me voy ahora con 57, o mañana con 60, o pasado con 70, no me interesa el tiempo, pero yo me voy a ir. Y anhelo ese día de poder presentarme en la presencia de Dios y ver el rostro de aquel que me salvó. Y tocar sus manos que ya están con las marcas, ya no con los agujeros, pero con las cicatrices del amor que me tuvo para poder salvarme y el amor que te tuvo para poder salvarte también a vos. ¿No anhelás ese día de ver al Señor? Yo entiendo que los jóvenes dicen, me quiero casar, pará, Marce, pará, que no venga el Señor ya, me quiero casar, quiero tener hijos. Y sí, es verdad, porque la vida que Dios nos dio y nos regaló es tan linda que se disfruta mientras estemos aquí. Pero aquellas cosas que tenemos en el cielo no son nada comparadas con las glorias o las cosas que podemos disfrutar acá. Las glorias que tendremos en el cielo, si nosotros las conociéramos, diríamos, Señor, saco el boleto ahora, ya, tomo el tren. ¿Qué avión tengo que tomar? ¿Qué barco tengo que tomar para irme a tu presencia? Pero bueno, tenemos que ir procesando en nuestra mente aquellas cosas para que las cosas de la tierra terminen siendo tan terrenales que no nos importe y las cosas del cielo que para nosotros van a ser lo más importante. Quiero terminar entonces leyendo 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5. Pero para que lo leamos todos juntos, hermanos, no lo quiero leer solo, para que lo leamos como si estuviéramos esperanzados en aquello que el mismo apóstol Pedro escribió por inspiración divina. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5 dice así, leemos todos juntos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, y acá presten atención, ¿para qué? Pregúntenselo, ¿para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una esperanza viva, en primer lugar, nos hizo renacer. En segundo lugar, para una herencia incorruptible. No sé si heredaste algo alguna vez. Yo heredé deuda siempre, ¿eh? Nada. Papá, mamá, abuelos, nada. No me dejaron nada, más que el nombre y el apellido. Pero no importa, porque acá dice, para una herencia incorruptible, te espera por la eternidad. No se termina. Siempre vas a tener provisión, siempre vas a tener alegría, siempre vas a tener la casa del Padre. No se la va a regalar a otro, es nuestra. En tercer lugar y último, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Alcanzamos la salvación? Hermanos, qué agradecidos que tenemos que estar, ¿no? Tenemos la salvación del alma, tenemos una herencia incorruptible y tenemos una casa en los cielos preparados para nosotros para que disfrutemos por la eternidad. Hoy día, en vez de tener esa casa en los cielos, Dios tiene su casa en nosotros. Fíjense qué dicotomía, ¿no? Qué raro esto. Hasta que nosotros estemos en los cielos, Dios vive en nuestro corazón. Esta es su casa, pero el día de mañana esa será nuestra casa. Que el Señor pueda bendecirnos con su palabra en esta mañana.